Lección 1. Aventura en el supermercado. ¡Qué bien! ¿A dónde fuiste de compras hoy? Fui a un supermercado cercano. Tiene una gran selección de productos frescos. ¡Qué práctico! Las frutas y verduras frescas son siempre imprescindibles. Claro, marcan una gran diferencia en las comidas que preparo en casa. Me encanta cuando los supermercados tienen productos locales, se siente bien apoyar a las granjas cercanas. Sí, y a menudo se puede notar la diferencia en la calidad. Siempre busco también opciones orgánicas, tienden a ser más saludables. Buena elección. Es importante ser consciente de lo que ingerimos. Tendré que visitar ese supermercado, parece que vale la pena el viaje. Lección 2. Noticias emocionantes. Corrí todo el camino a casa y entré corriendo por la puerta, rebosante de emoción. ¿Qué pasó? Pareces emocionado. Grité, mamá, mamá, y ella salió de su habitación con los ojos bien abiertos. Me imagino su cara. ¿Qué querías compartir? Acababa de recibir una noticia increíble sobre una beca para la que solicité. ¡Qué fantástico! Debió estar muy orgullosa de ti en ese momento. Por supuesto, su entusiasmo coincidió con el mío al celebrar juntos el logro. Siempre es bueno compartir buenas noticias con los seres queridos. Sí, esos momentos hacen que todo el trabajo duro se sienta increíblemente gratificante. Lección 3. El legado de Amelia Earhart. ¿Alguna vez has pensado en el misterioso destino de Amelia Earhart? Sí, es una tragedia que haya desaparecido en el océano, pero su vida era muy emocionante. Exactamente. Fue pionera en la aviación, rompiendo barreras para las mujeres en su época. Su espíritu aventurero continúa inspirando a muchas personas hoy en día. Es desgarrador que su muerte siga siendo un misterio, pero su legado sigue vivo. Por supuesto, demostró que la determinación puede llevar a logros increíbles. Admiro cómo ella superó los límites y tomó riesgos para alcanzar sus sueños. Su historia nos anima a afrontar los retos y perseguir nuestras pasiones. Ella realmente fue una figura notable en la historia. Lección 4. Hitos de ingeniería. ¿Sabías que el motor de combustión interna fue desarrollado por varios inventores? Sí, lo he leído. Este motor funcionaba con gasolina, lo que revolucionó el transporte. Otro inventor alemán, Karl Benz, construyó un automóvil que funcionaba con esta tecnología innovadora. ¡Qué fascinante! Su invento sentó las bases de los automóviles modernos. Exactamente. Es increíble pensar en todo lo que hemos avanzado desde entonces. El impacto de estas innovaciones en la sociedad ha sido enorme. A menudo me pregunto qué otros inventos transformarán nuestras vidas en el futuro. Sí, la tecnología continúa evolucionando y estoy entusiasmado por ver qué sigue. Cada época tiene sus pioneros que cambian el mundo, tal como lo hizo Benz. Lección 5. Llamadas de emergencia.
Es una locura pensar que Nicole hizo 30 llamadas de emergencia a la policía. Sí, y ninguna de esas llamadas condujo a cargos formales después de los incidentes que la rodearon. Eso debe haber sido increíblemente frustrante para ella, sentir que no la tomaban en serio. Por supuesto, pone de relieve algunos de los problemas en la gestión de emergencias. Puedo entender por qué sintió la necesidad de pedir ayuda tantas veces. Es una situación difícil y es importante que la gente se sienta segura y apoyada. Espero que sus experiencias conduzcan a una mayor concienciación y a mejoras en el sistema. Sí, todos merecen ser escuchados, especialmente en situaciones críticas. La comunicación y la acción son fundamentales para garantizar la seguridad de todos. Lección 6. Hazañas de natación. ¿Has oído hablar de Chadwick? Sus hazañas en la natación son impresionantes. Sí, nadó el Canal de la Mancha en ambas direcciones, lo cual es asombroso. Sin embargo, es sorprendente que nadie reconociera realmente sus logros. Es cierto, cuesta creer que semejante logro pudiera pasar desapercibido. Su dedicación y habilidad deberían celebrarse más ampliamente. Claro, se necesita una fuerza y una resistencia inmensas para lograr semejante hazaña. Creo que su historia podría inspirar a muchos aspirantes a deportistas a superar sus límites. Sí, es importante reconocer a quienes rompen barreras en el deporte. El legado de Chadwick merece ser recordado y honrado. Lección 7. Exploraciones costeras. ¿Alguna vez has pensado en cómo los europeos viajaron por las costas de África durante cientos de años? Es fascinante pensar en la valentía que tuvieron que tener los exploradores para aventurarse en lo desconocido. Por supuesto, navegaron por aguas turbulentas y enfrentaron innumerables desafíos en el camino. Y, sin embargo, su deseo de descubrir los impulsó a seguir adelante, a pesar de los peligros. Cada viaje abrió nuevas rutas comerciales y puso en contacto diferentes culturas. Es cierto, los intercambios que se produjeron fueron transformadores para ambas partes. Imagínense las historias que debieron traer de vuelta a casa después de viajes tan épicos. Esas historias deben haber inspirado a muchos a soñar con aventuras más allá de sus horizontes. De hecho, el legado de aquellas exploraciones continúa influenciándonos hoy en día. Lección 8. Derribando barreras. Es asombroso pensar en la corriente que puede derribar los muros más poderosos de opresión y resistencia. Sí, la historia nos ha demostrado cómo los movimientos poderosos pueden cambiar el curso de una sociedad. La fuerza de las voces unidas puede realmente desafiar incluso los sistemas más arraigados. Exactamente, cuando las personas se unen, pueden generar olas de cambio imparables. Es inspirador ver cómo la pasión y la determinación pueden conducir al progreso. Y cómo las historias de coraje encienden la esperanza en aquellos que se sienten impotentes. Cada pequeña acción puede contribuir a un movimiento más grande por la justicia y la igualdad. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede abrirse paso. Absolutamente, esa es la belleza de la resiliencia y el espíritu humano. Lección 9.
elementos esenciales de la lista de compras. Entonces, en nuestra lista de hoy necesitamos huevos, pan, leche y algunas frutas. Eso suena como un plan sólido para una comida saludable esta semana. Sí, tener esos elementos básicos hará que sea más fácil preparar el desayuno y las meriendas. Me encanta lo versátiles que son estos ingredientes para diferentes recetas. Exactamente. Puedes preparar de todo desde tortillas hasta deliciosos batidos. Y no olvidemos la alegría de la fruta fresca para un postre saludable. Claro, es un placer sencillo que le da un toque especial a nuestras comidas. Creo que es esencial mantener nuestra despensa abastecida con estos productos básicos. Por supuesto, ahorra tiempo y dinero a largo plazo. Lección 10. Opciones de estilo casual. Estoy pensando en algo casual, tal vez una camisa blanca, sencilla, sería ideal para la ocasión. Suena genial. Una camisa blanca clásica siempre es una opción elegante. Es muy versátil, puedes darle un toque elegante o informal. Exacto. Puedes combinarlo con jeans para un look relajado o con pantalones de vestir para algo más formal. Y es perfecto para cualquier época del año, realmente. Sí, también funciona bien con capas, como una chaqueta ligera o un cardigan. Además, es fácil combinarlo con distintos colores y estilos. Me encanta cómo piezas simples pueden crear una apariencia pulida sin esfuerzo. Esa es la belleza de la moda, a veces, menos es realmente más. Lección 11. Aventura en la tienda de tecnología. Creo que deberíamos buscar unos similares en la tienda. La tecnología está evolucionando muy rápidamente. Cierto, deberíamos ir a la tienda de tecnología a ver qué hay de nuevo. Estoy entusiasmado por explorar los últimos gadgets e innovaciones. Sí, siempre es inspirador ver cómo la tecnología puede mejorar nuestras vidas. Me pregunto si tendrán algún accesorio interesante que podamos usar también. Claro, a veces, los accesorios marcan la diferencia en la usabilidad. Además, es divertido comparar las características de diferentes marcas. Por supuesto, quizás descubramos algo que se adapte perfectamente a nuestras necesidades. Hagamos una lista de lo que queremos revisar antes de ir. Lección 12. Hacer las cosas bien. A veces tenemos que conformarnos con lo que tenemos disponible, ¿no crees? Por supuesto, lo importante es ser ingenioso y creativo en esas situaciones. Exactamente. Es sorprendente cómo uno puede adaptarse y encontrar alternativas si piensa de forma innovadora. Estoy de acuerdo. A menudo conduce a soluciones inesperadas que pueden ser bastante satisfactorias. Además, nos anima a valorar lo que tenemos en lugar de buscar siempre más. Sí, encontrar alegría en la simplicidad puede ser un verdadero cambio de juego. Y fomenta la gratitud por las pequeñas cosas de la vida. Es una lección valiosa que puede mejorar nuestras experiencias diarias. Mantengamos esa mentalidad mientras elaboramos nuestros planes para esta semana. Lección 13. Referencias de compra. Hay tantas tiendas para elegir que sueles buscar cuando vas de compras.
Tiendo a priorizar la calidad sobre la cantidad. Quiero artículos que duren. Tiene sentido. Invertir en buenos productos suele ahorrar dinero a largo plazo. Exactamente. Y también me encanta descubrir artículos únicos que no se producen en masa. Estos hallazgos a menudo tienen más carácter y cuentan una historia propia. Sí, añade un toque personal a mi colección de cosas. También valoro el buen servicio al cliente, mejora la experiencia de compra. Por supuesto, un personal amable puede marcar la diferencia. Entonces, ¿por dónde deberíamos comenzar nuestra aventura de compras hoy? Lección 14. Ejecución de eventos. Los corredores menos serios a menudo crean un ambiente de fiesta en toda la ciudad antes y durante el evento. Es increíble cómo este tipo de reuniones unen a la comunidad en una celebración. Sí, la energía es contagiosa y anima a la gente a participar, ya sea corriendo o animando. El entusiasmo de la multitud puede realmente motivar a los participantes a superar sus límites. Exactamente. Se trata tanto de la experiencia como de la carrera en sí. Y es una manera maravillosa de promover la actividad física y el bienestar entre todos los involucrados. Me encanta cómo estos eventos crean un sentido de camaradería entre extraños. Sí, es reconfortante ver a las personas apoyarse mutuamente, independientemente de su nivel de habilidad. Marquemos nuestros calendarios para el próximo gran evento en nuestra ciudad. Lección 15. Explorando nuevos horizontes. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de explorar nuevos horizontes y experimentar diferentes culturas de primera mano? Por supuesto, la idea de sumergirme en un nuevo entorno y conocer gente tan diversa es increíblemente emocionante. Imagínese pasear por mercados vibrantes, probar comidas exóticas y aprender sobre tradiciones tan diferentes a las nuestras. Suena increíble. Cada lugar tiene su propia historia que contar, y creo que vivirla en primera persona es invaluable. Además, viajar amplía nuestras perspectivas y nos ayuda a apreciar la belleza de nuestras diferencias. Sí, y los recuerdos que creamos durante nuestros viajes suelen durar toda la vida, enriqueciendo nuestras vidas de maneras que ni siquiera podemos predecir. Entonces, si pudieras elegir un destino para visitar a continuación, ¿cuál sería? Creo que me encantaría explorar Japón. La mezcla de modernidad y tradición que hay allí me fascina. Es una elección fantástica. La combinación de tecnología y cultura ancestral crea una experiencia verdaderamente única. Lección 16. Planes de fin de semana. ¿Alguna vez has pensado en lo emocionante que sería planificar una escapada de fin de semana espontánea a una ciudad cercana? Suena genial. Explorar un lugar nuevo, aunque sea solo por un par de días, puede ser muy refrescante. Exactamente. Imagínate pasear por las calles, probar la gastronomía local y visitar tiendas únicas que no encontrarás en ningún otro lugar. Me encanta la idea de descubrir joyas ocultas en una nueva ciudad, especialmente de esos pequeños y encantadores cafés donde se reúnen los lugareños. Y es la oportunidad perfecta para tomarnos un respiro de nuestra rutina habitual, disfrutando de un tiempo lejos del trabajo y de las responsabilidades cotidianas. Por supuesto, además, los recuerdos que creamos durante estos viajes suelen convertirse en algunas de nuestras experiencias más preciadas.
Entonces, si pudieras elegir cualquier ciudad para visitar el fin de semana, ¿cuál elegirías? Creo que me encantaría explorar Nueva Orleans. La cultura, la música y la comida allí son tan vibrantes y atractivas. ¡Qué gran elección! El ambiente animado y la rica historia harán de esta experiencia una experiencia inolvidable. Lección 17. Vacaciones de ensueño. ¿Alguna vez has pensado cómo sería tomar unas vacaciones de ensueño en un paraíso tropical, solo para escapar del bullicio diario? Por supuesto, la idea de tumbarme en una playa de arena, saborear una bebida refrescante y escuchar las olas me parece la escapada perfecta. De verdad, imagina despertar con el canto de los pájaros y el sol brillando entre las palmeras, invitándote a empezar el día. Sí, y la idea de explorar vibrantes arrecifes de coral mientras hago snorkel rodeado de peces de colores es algo que siempre he querido experimentar. Además, pudimos probar delicias locales en restaurantes junto al mar, disfrutando de marisco fresco capturado esa misma mañana. Exactamente. Hay algo muy especial en probar platos auténticos que reflejan la cultura del lugar que visitas. Entonces, si pudieras elegir cualquier isla para visitar, ¿cuál sería? Creo que me encantaría ir a Bali, los hermosos paisajes y la rica cultura son increíblemente atractivos. ¡Qué elección tan fantástica! La combinación de naturaleza impresionante y tradiciones fascinantes creará una aventura inolvidable. Lección 18. Un día en el mercado. ¿Alguna vez has visitado un mercado local donde el ambiente está lleno de colores vibrantes y los deliciosos aromas de productos frescos? Por supuesto, hay algo muy animado y acogedor en pasear por puestos repletos de frutas, verduras y productos artesanales. Exactamente. Me encanta cómo cada vendedor muestra sus productos únicos y, a menudo, comparte historias sobre cómo los cultivan o crean. Sí, y es una oportunidad fantástica para apoyar a los agricultores y artesanos locales, mientras descubrimos nuevos sabores e ingredientes. Hablando de sabores, siempre espero probar muestras de frutas frescas o productos horneados mientras exploro el mercado. Yo también. Esos pequeños bocados a menudo me llevan a descubrir nuevos favoritos que de otra manera no habría probado. Entonces, si pudieras elegir un artículo para llevar a casa del mercado, ¿cuál sería? Creo que elegiría unas fresas maduras y jugosas. No solo son deliciosas, sino que también son perfectas para hacer postres. ¡Qué rico! Las fresas frescas quedarían increíbles en un bizcocho incluso solas con un toque de azúcar. Lección 19. Aventura de fin de semana. ¿Alguna vez has pensado en lo emocionante que sería embarcarte en una aventura espontánea de fin de semana en una ciudad cercana? Por supuesto, la emoción de explorar nuevos lugares, probar la gastronomía local y experimentar diferentes culturas es increíblemente atractiva. Imagínese pasar por calles encantadoras, descubrir tiendas únicas y disfrutar del ambiente vibrante de un mercado bullicioso. Sí, hay algo mágico en sumergirnos en un entorno diferente, aunque solo sea por un par de días. Y lo mejor es que podemos crear recuerdos inolvidables juntos mientras exploramos. Exactamente. Además, probar las delicias locales y quizás incluso descubrir tesoros escondidos hace que la experiencia sea aún más especial.
Entonces, si pudieras elegir cualquier ciudad para visitar el fin de semana, ¿cuál sería? Creo que me encantaría explorar Nueva Orleans. La música, la comida y la cultura allí son simplemente irresistibles. Es una elección fantástica. El ambiente animado y la rica historia sin duda lo convertirán en una escapada inolvidable. Lección 20. Explorando la naturaleza. ¿Alguna vez has pensado en lo refrescante que sería pasar un fin de semana inmerso en la naturaleza, rodeado de hermosos paisajes y aire fresco? Por supuesto, la idea de escapar del bullicio de la ciudad para caminar por frondosos bosques y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza es fascinante. Solo piénselo, el sonido de las hojas susurrando en la brisa y la vista de flores silvestres vibrantes floreciendo a nuestro alrededor. Sí, imagínate montar un camping acogedor junto a un lago sereno, donde podamos relajarnos y disfrutar de las impresionantes vistas al atardecer. Además, la oportunidad de observar las estrellas por la noche, con un cielo despejado lleno de innumerables estrellas, sería simplemente mágico. Exactamente, hay algo muy relajante en estar al aire libre, lejos de pantallas y distracciones, que nos permite reconectar con nosotros mismos. Entonces, si pudieras elegir cualquier ruta de senderismo para explorar, ¿cuál encabezaría tu lista? Creo que me encantaría caminar por los senderos de las montañas rocosas. El paisaje impresionante y la diversa vida silvestre las convierten en un destino ideal. ¡Qué elección tan fantástica! La combinación de imponentes picos y lagos de aguas cristalinas crearía una aventura inolvidable. Lección 21. La velada perfecta. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería pasar una noche entera bajo las estrellas, disfrutando de buena comida y conversación? Por supuesto, la idea de sentarnos al aire libre, con la suave luz de las luces y los sonidos de la naturaleza a nuestro alrededor, suena increíblemente romántica. Imagínatelo, una manta acogedora extendida sobre el césped, bocadillos deliciosos dispuestos y tal vez una botella de vino para compartir. Sí, incluso podríamos llevar un altavoz portátil para poner nuestra música favorita y crear el ambiente perfecto para la noche. Suena ideal. Son momentos como estos los que nos permiten relajarnos y conectar de verdad, lejos de las distracciones del día a día. Exactamente. Además, la conversación fluye mucho mejor cuando estás en un ambiente relajado, disfrutando de la belleza del aire libre. Entonces, si pudieras elegir cualquier lugar para esta velada perfecta, ¿a dónde te gustaría ir? Creo que me encantaría tenerlo junto a un lago, donde pudiéramos ver el reflejo del atardecer en el agua y luego contemplar las estrellas cuando aparezcan. Es una elección fantástica. La tranquilidad de un entorno junto al lago sin duda enriquecería la experiencia. Lección 22. Escapada de fin de semana. ¿Alguna vez has pensado en lo refrescante que sería escapar de la ciudad y pasar un fin de semana en la montaña rodeado de naturaleza? Por supuesto, la idea de caminar por senderos exuberantes, respirar aire fresco y disfrutar de las impresionantes vistas suena como el refugio perfecto. Imagínese sentarse junto a una acogedora fogata por la noche, compartiendo historias y mirando un cielo lleno de estrellas, lejos de las luces de la ciudad. Sí, y despertar con el canto de los pájaros y el sol saliendo sobre las cumbres sería una forma tan tranquila de empezar el día. Además, podríamos explorar senderos locales durante el día, tal vez incluso encontrar una cascada escondida o un mirador panorámico para disfrutar de un picnic. Suena genial.
Hay algo revitalizante en estar al aire libre y desconectarse un rato de la tecnología. Exactamente. Nos permite reconectarnos con nosotros mismos y con los demás de una manera que a menudo es difícil en nuestras vidas tan ocupadas. Entonces, si pudieras elegir una zona montañosa específica para visitar, ¿cuál sería? Creo que me encantaría explorar las montañas rocosas, los impresionantes paisajes y la diversa vida salvaje serían una aventura inolvidable. Lección 23. Planes de compras. ¿Tienes algún artículo específico en mente que necesites comprar durante nuestro viaje de compras este fin de semana? Sí, definitivamente necesito encontrar un nuevo par de jeans porque los que tengo se están desgastando un poco, y un abrigo de invierno también sería genial. Suena bien. Encontrar un abrigo elegante y abrigado es esencial para los meses más fríos, sobre todo si quieres estar cómoda. Exactamente. Quiero algo que no solo me abrigue, sino que también sea bonito, quizás en un color bonito que combine con mi ropa. Y los jeans son siempre un artículo básico. Puedes usarlos para ocasiones formales o informales, lo que los hace versátiles para cualquier ocasión. Por supuesto, me encanta cómo unos buenos jeans te dan seguridad, ya sea para salir a cenar o para hacer recados. Entonces, ¿tienes una tienda específica en mente donde quieres buscar estos artículos? Estaba pensando en visitar esa nueva boutique del centro. Escuché que tienen una gran selección de ropa de moda. Suena perfecto. Además, podemos tomar un café después y comentar nuestros hallazgos, lo que hará el día aún más agradable. Lección 24. Éxito del proyecto. A medida que nos acercamos a las etapas finales de este proyecto, ¿cómo se siente acerca de nuestro progreso y los desafíos que tenemos por delante? Soy cautelosamente optimista. Hemos recorrido un largo camino, pero todavía queda mucho trabajo por hacer y quiero asegurarme de que mantengamos nuestro impulso. Por supuesto, es crucial que nos mantengamos enfocados y sigamos colaborando eficazmente para superar cualquier obstáculo que pueda surgir. De acuerdo. Dividamos las tareas restantes en pasos más pequeños y manejables y asignemos responsabilidades claras a cada miembro del equipo. Ese es un enfoque inteligente al abordar cada componente sistemáticamente. Podemos evitar sentirnos abrumados y garantizar que nada pase desapercibido. Y no olvidemos celebrar nuestros hitos en el camino, reconocer nuestros logros aumentará la moral y nos mantendrá motivados. Por supuesto, reconocer nuestro progreso nos recordará lo lejos que hemos llegado y reforzará nuestro compromiso de llegar a la meta. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy para prepararnos para el éxito en la recta final de este proyecto? Creo que deberíamos programar una reunión de equipo para revisar nuestro cronograma, abordar cualquier inquietud y reafirmar nuestros objetivos compartidos. Lección 25. Recomendación de películas. ¿Tienes algún artículo específico en mente que necesites comprar durante nuestro viaje de compras este fin de semana? Sí, definitivamente necesito encontrar un nuevo par de jeans porque los que tengo se están desgastando un poco, y un abrigo de invierno también sería genial. Suena bien. Encontrar un abrigo elegante y abrigado es esencial para los meses más fríos, sobre todo si quieres estar cómoda. Exactamente. Quiero algo que no solo me abrigue, sino que también sea bonito, quizás en un color bonito que combine con mi ropa. Y los jeans son siempre un artículo básico. Puedes usarlos para ocasiones formales o informales, lo que los hace versátiles para cualquier ocasión. Por supuesto,
Me encanta cómo unos buenos genes te dan seguridad, ya sea para salir a cenar o para hacer recados. Entonces, ¿tienes una tienda específica en mente donde quieres buscar estos artículos? Estaba pensando en visitar esa nueva boutique del centro. Escuché que tienen una gran selección de ropa de moda. Suena perfecto. Además, podemos tomar un café después y comentar nuestros hallazgos, lo que hará el día aún más agradable. Lección 26. Sueños de apartamento. He estado pensando en nuestra situación de vida últimamente y siento que un apartamento de 2 habitaciones con balcón sería perfecto para nosotros. Suena genial. Un balcón nos daría la oportunidad de disfrutar del aire fresco y quizás incluso cultivar algunas plantas. Exactamente. Imagínate tomar un café por la mañana con vistas a la ciudad. Sería una forma relajante de empezar el día. Y tener un dormitorio adicional significa que finalmente podremos invitar amigos sin sentirnos apretados. Claro, además, sería genial para las visitas familiares, tendrían su propio espacio. Me encanta la idea. También podríamos usar el espacio extra como oficina o espacio para hobbies. Es cierto, un espacio dedicado al trabajo a proyectos creativos podría ayudarnos a concentrarnos mejor. Y no nos olvidemos de organizar cenas. Una sala de estar espaciosa haría que fuera mucho más divertido. Claro, con un balcón, incluso podríamos hacer barbacoas al aire libre en verano. Lección 27. Ahorros para el fitness. ¿Alguna vez has pensado en cuánto dinero puedes ahorrar haciendo ejercicio en casa en lugar de inscribirte en un gimnasio? Por supuesto, es increíble la cantidad de recursos gratuitos disponibles en línea, como videos de ejercicios y guías de nutrición. Lo sé, además, puedes crear tu propio horario sin preocuparte por el horario del gimnasio. Eso es cierto, y también puedes invertir en algún equipo básico que dure años, lo que suele ser más barato a largo plazo. Exactamente. Incluso puedes invitar a tus amigos a entrenar en grupo, lo que lo convierte en una actividad social divertida sin pagar la cuota del gimnasio. Me encanta la idea. Hace que el fitness sea más accesible y divertido cuando puedes practicarlo en tu propio espacio. Además, puedes probar diferentes estilos de entrenamiento sin comprometerte con la membresía de un solo gimnasio. Es como explorar varias clases, desde yoga hasta entrenamiento de fuerza, todo en la comodidad de tu hogar. Y piensa en cuánto tiempo ahorrarás al no tener que desplazarte al gimnasio. Lección 28. Servicio de habitaciones. Entonces, estaba pensando que podría ser bueno pedir servicio a la habitación para la cena de esta noche. ¿Qué opinas de eso? ¡Qué rico! Me encanta la idea de disfrutar de una comida acogedora en la comodidad de nuestra habitación. ¿Qué te gustaría pedir? Realmente tengo ganas de algo reconfortante, tal vez una hamburguesa con queso clásica con un acompañamiento de papas fritas. ¿Qué te parece? Suena tentador, pero quizá opte por algo más ligero, como una ensalada César con pollo a la parrilla. Siempre es una gran opción. Las grandes mentes piensan igual, y no podemos olvidarnos de añadir un postre a nuestro pedido. Una rebanada de pastel de chocolate sería perfecta. Por supuesto, ¿quién puede resistirse a un pastel de chocolate, sobre todo después de un largo día? Es la forma perfecta de consentirnos.
Llamaré al servicio de habitaciones, entonces no puedo esperar a disfrutar de nuestra deliciosa comida mientras nos relajamos y disfrutamos de la velada. Ese es el espíritu. Es maravilloso relajarse así, y que nos sirvan la cena directamente lo hace aún más especial. Exactamente. Además, podemos ver una película mientras comemos. Es la manera ideal de pasar la tarde juntos. Lección 29. Cabello verde. Sabes, estuve muy tentada de teñirme el pelo de verde para el festival, pero decidí esperar por ahora. ¡Qué elección tan interesante! El pelo verde sin duda puede causar sensación, pero entiendo por qué prefieres esperar. No está nada de moda estos días, y creo que prefiero mantener mi look un poco más clásico por el momento. Exactamente. A veces es mejor optar por un estilo más atemporal, sobre todo si no te convencen los cambios atrevidos. Además, vivir sin el pelo verde por un tiempo podría darme la oportunidad de repensar mi estilo general y lo que realmente quiero. Ese es un enfoque inteligente. Tomarse su tiempo puede ayudarle a tomar una decisión con la que se sentirá bien a largo plazo. Por supuesto, quiero asegurarme de que, cuando haga un cambio, sea algo con lo que esté contento por más tiempo. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre expresarte y sentirte cómodo contigo mismo. Seguro, y quién sabe, quizá encuentre un color o estilo diferente que me entusiasme aún más que el pelo verde. Lección 30. Rutinas matutinas. Me despierto a las 7 en punto todas las mañanas, lo que me da el tiempo justo para empezar bien el día. De hecho, me despierto un poco antes, alrededor de las 6:30, y encuentro que me ayuda a sentirme más preparado para el día que tengo por delante. Impresionante. ¿Qué sueles hacer después de despertarte tan temprano? Me gusta empezar el día con un vaso de agua para hidratarme y luego dedico unos minutos a estirarme para despertar mi cuerpo. ¡Qué refrescante! Normalmente me meto directamente en la ducha, pero he estado pensando en añadir estiramientos a mi rutina. Realmente hace una diferencia, especialmente si estás sentado en un escritorio todo el día. Ayuda a aliviar la tensión y te mantiene flexible. Ya lo veo. Después de ducharme, suelo preparar el desayuno, que creo que es uno de los momentos más importantes de mi mañana. Por supuesto, un buen desayuno marca la pauta para el resto del día. ¿Qué sueles comer? Generalmente opto por la avena con algunas frutas y frutos secos. Me mantiene saciado y me da energía.